Bienvenidos a nuestro programa Formarte con los más tesos. Un programa que te preparará para las pruebas estandarizadas de los próximos días. A través de nuestro método, rétate, entrénate y hazlo, adquirirás todas las herramientas que necesitas para obtener un altísimo puntaje. En el Rétate, te compartiremos las competencias que necesitas desarrollar para enfrentar la prueba. En el Entrénate, a través de nuestros profes, los más tesos, te enseñaremos las técnicas necesarias para aprender estas competencias en diferentes niveles de dificultad. En el Hazlo, será el momento de enfrentar los ejercicios que te vamos a proponer para que afiances lo aprendido. Mi nombre es Juan David Restrepo y este es el reto número 1. Comprender la forma como se expresa la información genética en el ADN a partir de la producción de proteínas indispensables para los procesos biológicos. Miremos el siguiente ejercicio que está directamente relacionado con el reto. Las inmunoglobulinas, conocidas comúnmente como anticuerpos, son glicoproteínas que hacen parte del sistema inmune de vertebrados y le ayudan al organismo. Investigadores desean buscar un mecanismo para potenciar la producción de inmunoglobulinas en pacientes inmunosuprimidos. Una de las primeras cosas que deben conocer es la secuencia de aminoácidos que compone la proteína. A continuación, se muestra un fragmento del ARNM que codifica para dicha secuencia. La secuencia de aminoácidos correspondientes al fragmento ARNM es... Y para resolver este ejercicio, vamos a invitar al profe más teso en biología. Él es Cristian Acosta. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, don Juan. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, este ejercicio lo vamos a resolver con mucho conocimiento y con algunos tips que les voy a brindar el día de hoy para desarrollarlo. Es todo tuyo, Cristian. Excelente, entonces comenzamos. Para desarrollar este tipo de ejercicios es importante tener en cuenta algunos tips que nos van a servir de algo. Inicialmente un contexto, ¿bien? El contexto es que hay algo muy importante dentro de las células que conocemos que es el dogma central de la biología molecular, que es solamente entender que a partir de la información genética que hay en el ADN se pueden producir proteínas. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es una molécula que tiene toda la información genética para todos los elementos que conforman lo que conocemos como el fenotipo. Y el fenotipo son las características externas de cada uno de los individuos. Ese ADN se encuentra en los cromosomas. Nosotros, como seres humanos, presentamos 46 cromosomas por cada una de nuestras células. Bien, y esos cromosomas están internos en lo que conocemos como el núcleo. Ahora, ¿para qué es importante ese ADN? Es importante porque a partir de él se obtiene el ARN, que conocemos como ARN mensajero, a partir del cual se obtiene la información para producir múltiples proteínas, como por ejemplo los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas. Bien, ahora sí, si nos metemos en el papel de un investigador privado, podemos entender que ese ARN mensajero no es más que un mensaje codificado que nosotros debemos decodificar. ¿Cómo lo decodificamos? Sencillo, utilizando unas tripletas o dividiendo más bien ese ARN en tripletas. Tomamos cada 3 letras y hacemos una línea y a partir de esas 3 letras comenzar a leer, comenzar a descifrar ese mensaje que nos envió el ADN. Ahora, cada una de esas letras va a corresponder a otra letra diferente y esa letra diferente va a ser un aminoácido. Ahora, si tenemos la secuencia CAG, buscamos en lo que conocemos como el código genético, CAG, lo encontramos aquí, y ese CAG va a significar o va a tener como siguiente característica la Q. Ese es un aminoácido, el aminoácido glutamina. Eso significa que todas las opciones de respuesta tienen que comenzar con Q. Bien, algo importante, en las opciones de respuesta vamos a ver que hay elementos semejantes.
no tenemos que perder el tiempo buscando esa información. Este es el primer tip. Si yo tengo todo igual al inicio, entonces ¿para qué buscar los elementos? ¿Para qué buscar las letras del inicio? Busquemos entonces dónde es diferente cada una de las secuencias. En este caso tenemos Q, V, Q, L, V en cada una de las respuestas. Acá en la sexta posición encontramos un aminoácido diferente, la E para 2 de las respuestas y la Q para otras 2 de las respuestas. Entonces, como es el aminoácido número 6, y si cada 3 letras del ARN mensajero significa o corresponde a un aminoácido, entonces vamos a hacer esa multiplicación. 6 por 3, 18. O sea que la tripleta número 18, o más bien los elementos, las letras que se encuentran en las posiciones 16, 17 y 18 van a corresponder a la letra correspondiente a la pregunta, a la respuesta como tal. Eso significa que vamos a tener 3, 3, 3 y ya van 9, 12, 15. Eso significa que esta tripleta es la que va a diferenciar mi respuesta. CAA significa tener la letra Q en mi respuesta. Descartamos completamente entonces A y B y nos quedamos con C y D, que presentan Q en la sexta posición. Bien, ahora, entre C y D también hay secuencias semejantes. ¿Dónde hay diferencia? En la penúltima letra. Si buscamos la penúltima tripleta, entonces no va a ser GAG, sino GUC. Y GUC, si lo buscamos nuevamente en nuestro código genético, va a ser, mírenlo aquí, GUC. GUC es V. Entonces, la respuesta correcta es C. Nuestra respuesta para este ejercicio es la C. Cristian, muchas gracias por tu explicación. Con mucho gusto, bueno, señor Juan. ¿Qué recomendación le podemos dar a todos nuestros estudiantes? Recomendación para importante para este tipo de ejercicios donde hablamos de ADN y ARN, es importante determinar si hay diferencias dentro de las respuestas y a partir de esas diferencias encontradas en esas respuestas poder comenzar a jugar tanto con esa información como con la que tenemos de biología. O sea, ir por descarte. Exactamente. Antes que ir, por ejemplo, a un enunciado o algo por el estilo, desde las mismas respuestas podemos encontrar, digamos, la respuesta correcta. Completamente de acuerdo con lo que acaba de decir don Juan. Nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias por invitarme. Ok. Y ahora hazlo. Ingresa a nuestras redes sociales como @grupoformarte o busca los ejercicios en nuestro libro en las páginas que ves en pantalla y resuelve los ejercicios que hemos diseñado para que continúes con tu preparación. Ahora sí, vamos con el siguiente reto. ¿Sabías que tradicionalmente hay una planta asociada a mejorar la memoria? La respuesta al volver de comerciales. ¡Ay, romero para el recuerdo! Lo escribió Shakespeare en Hamlet. El olor del romero se relacionaba con la buena memoria. Por cierto, sí está científicamente comprobado que leer sí que ayuda. Aprender a resolver situaciones problema mediante el uso de representaciones tabulares, gráficas y relaciones porcentuales. Miremos el siguiente ejercicio asociado al reto. Se preguntó a cada uno de los estudiantes de un curso por sus edades. Los resultados se observan en la siguiente gráfica. De la información suministrada por el diagrama, es correcto afirmar que y para resolver este ejercicio, invitamos a uno de los más tesos en matemáticas. Él es Felipe Muñoz. Felipe. Juan, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, hermano. Listo para el reto. De una. Todo tuyo. Pues bueno, yo creo que ahora que vamos a pasar a resolver el reto, miremos entonces cómo solucionar estos ejercicios que tienen que ver con distribución porcentual. Entonces vamos a pasar a mirar el ejercicio y yo diría que podemos mirar entonces desde aquí. Entonces teníamos esta gráfica.
Entonces, cada que haya un ejercicio de distribución porcentual, una primera parte que es fundamental es saber leer la gráfica y que sepamos cuál es el total de estudiantes que hay relacionados ahí. Entonces, vamos a mirar. Entonces, tenemos edad 10 y estudiantes 2, o sea que tenemos 2 estudiantes de 10 años. Edad 11 y estudiantes 10, entonces por tanto tenemos 10 estudiantes de 11 años. Tenemos edad 12 y estudiantes 7, por ende tenemos 7 de 12 años y edad 13 y un estudiante de 13 años. Para un total entonces de 20 años que están relacionados ahí, para un total de 20 estudiantes que están relacionados ahí en la gráfica. Entonces, ¿cuáles? 2 estudiantes de 10 años, 10 de 11 años, 7 de 12 años y 1 de 13 años. Si queremos ver la distribución porcentual que hay entre ellos, entonces tenemos que hacer un ejercicio comparativo. ¿Cómo así? Necesitamos comparar el 2 con el 20, el 7 con el 20, el 1 con el 20 y de ahí pasarlos a porcentajes. Entonces, para poder empezar a solucionar las opciones de respuesta, vamos a empezar a mirar entonces. Entonces, empecemos por mirar la opción A. La opción A nos dice 20% de los estudiantes tiene 10 años. Si vamos y miramos los de 10 años, son 2 estudiantes, comparados con los 20 que hay en total. Entonces vamos a mirar esto. Entonces, si comparamos 2 con los 20 que hay en total, para pasarlo a porcentaje solo es multiplicar por 100. Cuando se hace esa operación, entonces ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 2 por 100 dividido 20, de ahí se va un 0 con un 0, por ende queda 20 dividido 2 para un total del 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que los de 10 años son el 10% y aquí nos dice que son el 20%, por ende la opción A no va a ser. Listo. Vamos a pasar entonces a mirar la opción B. Dice que analicemos los estudiantes que tienen 12 años. Pues los que tienen 12 años, ¿cuántos son? Son 7. ¿7 de cuántos? 7 de los 20. Entonces hacemos exactamente el mismo cálculo para mirar cuál es la distribución porcentual. Multiplicamos 7 por 100 sobre 20. Efectivamente se van a ir los ceros, entonces va a quedar 72, queda un igual a 35%. Entonces, como allá dice que es el 45%, es claro que no sería tampoco la opción B. Vamos a mirar los que siguen, que son entonces ¿cuáles? Los de 13 años. Esos de 13 años es un solo estudiante de los 20, el mismo procedimiento. Cogemos al 1 y lo comparamos con el 20, lo multiplicamos por 100, y por ende esto quedaría 100 dividido 20, se va el 0 con el 0, entonces queda la operación 10 dividido 2, lo que nos da igual a el 5%. Entonces la opción C, que decía que era el 10% de los estudiantes, ya vemos que no lo es, pero sí es el 5%, por ende nuestra opción de respuesta sería la opción D. Entonces ya sabes que cada que tengas que hacer una distribución porcentual para los estudiantes, pues lo que puedes hacer es coger y leer de la gráfica cuál es el total de datos relacionados y cada uno de ellos compararlo con el total. Ojalá te sea súper útil y los dejo con Juan David para que continuemos aquí en esto con Formarte con los más tesos. Pipe, muchas gracias por tu explicación. Muy claro todo este concepto de tablas, de gráficas, pero qué bueno que nos compartas a todos ¿qué elementos debemos de tener en cuenta cuando nos encontremos con este tipo de ejercicios en mayores niveles de dificultad? Juan, y para todos, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en estos ejercicios en cuenta de distribución gráfica es que haya una muy buena lectura inicial. ¿De qué? De la gráfica. En este caso, la gráfica contenía una información en diagramas de barras y a medida que fuimos desmenuzando esa información, eso nos permitió solucionar el ejercicio con mayor facilidad. De igual manera, si la gráfica es una gráfica circular o un diagrama temporal o cualquier tipo de gráfica, lo más importante inicialmente es extraer toda esa información que la gráfica me está dando. Igual ahí te quedan nuestros ejercicios para que sigas practicando y los dejo entonces para que continuemos con nuestros retos. Así es. Ahora hazlo. Ingresa a nuestras redes sociales como @Grupo Formarte. Allí encontrarás ejercicios de tablas, de gráficas, para que continúes preparándote y afiances estos conocimientos. También en nuestro libro, aquí abajo, aparecen las páginas donde también los puedes encontrar. Vamos al siguiente reto. ¿Qué es mejor? ¿Estudiar 8 horas seguidas y dormir 4? ¿O dormir 8 horas y estudiar 4? La respuesta al volver de comerciales. Los neurocientíficos han demostrado que la corteza prefrontal de tu cerebro aprende si duermes entre 7 y 8 horas. Un buen descanso antes de tu prueba te hará el más teso.
comprender la estructura formal de un texto y la función de sus partes. Miremos el siguiente ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el análisis gramatical correcto de la oración? ¿La mujer taconeó por el centro comercial? Y para resolver este ejercicio, invitamos al profe más teso en lectura crítica. Él es Johnny Cárdenas. Adelante, Johnny. Hola a todos. Vamos a resolver un ejercicio de estos que yo sé que no son del agrado de todo el mundo cuando presentamos un examen o una prueba estandarizada, que tiene que ver con la gramática. ¿De acuerdo? Vamos a mirar entonces por acá qué dice el ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el análisis gramatical correcto de la oración "La mujer taconeó por el centro comercial"? ¿Listo? Dentro de las opciones que tenemos de respuesta, lo que llamamos distractores, podemos notar que todos arrancan con el artículo. Por lo tanto, eso no va a ser un elemento un criterio para descarte, en este caso. Tenemos que seguir pasando a ver cuál de las otras opciones o cuál de las otras categorías nos va a permitir identificar la correcta. Entonces vamos a tener unas clavecitas. Tenemos entonces el primer elemento, un artículo. Todas las opciones comienzan con artículo, entonces en esa medida no nos dice o no nos dan información para poder hacer un descarte. Luego tenemos mujer, categoría gramatical de mujer, sustantivo, ¿cierto? O sea que ya nos está determinando dos opciones que podemos descartar y dos con las que nos vamos a quedar, solo por la categoría gramatical de la palabra mujer. En ese caso entonces se van la opción B porque tiene verbo y en este caso el verbo es taconeó y está más adelante, o sea que falta algo acá, y la opción D. Nos quedamos entonces con A y C, que en este caso vienen con un sustantivo ambas, luego el verbo ambas, se van a aparecer, nos va a tocar hacer la deducción hasta el final, luego aquí, verbo, preposición o conjunción, ya me están preguntando es por este elemento, y yo tengo que recordar qué es una preposición, qué es una conjunción, ¿cierto? ¿Y cuáles son? Yo creo que más de uno debe recordar allá cuando nos enseñaban en la escuela que las preposiciones ante, cabe, contra, abajo, por, ¿cierto? Aparece ahí, ya me está diciendo entonces que este elemento por está del lado de las preposiciones, ¿cierto? Ya nos está dando, vamos a borrar esta, ya nos está determinando cuál es la pregunta o la respuesta correcta en este caso. La respuesta correcta es la opción C. ¿Cómo determinamos esto? A partir de la categoría gramatical de la expresión por, ¿cierto? ¿Qué es una preposición? ¿Listo? Ya termina la frase con un artículo, un sustantivo y un adjetivo. No tenemos la necesidad de hacer todo el rastreo de todas las opciones en este caso porque pudimos hacer un descarte muy práctico a partir de identificar ciertas categorías en la expresión que aparece acá. Entonces ya sabemos, un artículo, un sustantivo, un verbo, una preposición, otro artículo, un sustantivo y un adjetivo en este caso, ¿cierto? Que son las opciones que nos está sugiriendo la opción de respuesta C. Este tipo de ejercicios suele ser un poco difícil porque requiere un conocimiento conceptual, requiere que hagamos ejercicio de memoria y que tengamos las definiciones de cada uno de estos conceptos, ¿cierto? Que recordemos cuáles son los adjetivos, los verbos, los sustantivos, porque no hay una forma de hacer un descarte o de hacer una deducción a partir de las categorías. Este es un conocimiento preciso, ¿sí? Entonces, recomendación, repasar esos libritos de gramática de la escuela y tener fresquito ese conocimiento. ¿Listo? Ahora, ya para hacer descartes, lo que estábamos haciendo hace un momento, analizando una por una cuando ya tengo ese conocimiento conceptual y siempre vamos a encontrar un punto, un momento de las opciones de respuesta o un elemento que es el que nos va a permitir tomar la decisión, que en este caso fue la partícula por, donde ya sabemos que no era una conjunción, sino que era una preposición, ¿cierto? Básicamente es eso lo que les quería compartir. Profe, muchas gracias por tu explicación.
Y ahora hazlo. Ingresa a nuestras redes sociales como @Grupo Formarte. Allí encontrarás ejercicios en esta área para que practiques y afiances tus conocimientos. También en nuestro libro, aquí aparecen las páginas donde están los ejercicios. Y ahora sí, vamos con el siguiente reto. Conoce los mecanismos que tenemos los ciudadanos para participar activamente en la democracia y ejercer nuestros derechos. Miremos el siguiente ejercicio que está directamente relacionado con el reto de sociales. En Colombia, un gobernador de un departamento puede revisar los proyectos presidenciales que implican la explotación de los recursos de una zona determinada. En estos casos, existe un mecanismo para que la población participe de estas decisiones trascendentales para la región. El mecanismo más acertado para ello es A. El plebiscito. B. La consulta popular. C. El referendo. D. El sufragio universal. Para resolver este ejercicio, invitamos a uno de los profes más tesos en esta área. Él es David Torresillas. David. Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Excelente. Bueno, indícanos cómo podemos resolver este ejercicio. Claro que sí. La idea de este ejercicio es que nosotros podamos leer en el enunciado quién al final va a tomar la decisión. ¿Es el gobernador? No, nos están preguntando que hay un mecanismo para que la gente participe activamente. Asuntos fundamentales de una región. Ahí es donde es bien importante reconocer y conocer cuáles son esos mecanismos que tenemos para participar en la democracia, para exigir nuestros derechos y sobre todo para decirle a los gobernantes, oye, ¿sabes? Nosotros como población queremos hacer algo bien bueno por toda la sociedad. Vamos a ver para qué sirve cada uno de estos mecanismos. ¿Estamos? Sígame por aquí. El plebiscito, que es el primero. Imagínense que un papá va en un carro, todo bien con los hijos, y resulta que los niños dicen, queremos hamburguesa. Y el papá dice, pero los otros quieren perro caliente. Bueno, entonces voten. El papá sigue teniendo toda la decisión. En nuestro caso, es el Papa Presidente el que va a tomar la decisión de preguntarnos a nosotros si queremos o no alguna ley. En segundo lugar, tenemos la consulta popular. Es uno de los más poderosos mecanismos en el que todo un pueblo se reúne y dice, hey, esperen un momentico, nosotros tenemos la decisión fundamental. Llegan, se reúnen, inscriben firmas o inclusive un partido político puede hacerlo. Y si alcanzamos la votación necesaria para sí o no aprobar una ley, entonces será obligatoria para el gobierno, siempre y cuando vote la gente. Necesitamos el 50+1 de la población para que pueda ser aceptado. Ahora bien, viene el señor referendo, escrito así con mayúsculas en letras grandes. ¿Por qué? Porque el referendo es el único, oigan bien, el único que puede cambiar la Constitución en alguno de sus artículos. Así que cualquier pregunta que diga, ¿va a cambiar la Constitución en este artículo? Márquenle el referendo, no duden, ahí ahorran muchísimo tiempo. Y luego está la opción D, el sufragio universal. Ellos lo ponen así con ese nombre todo rimbombante, todo importante él. Pero no es nada más ni nada menos que el voto. Cuando votamos por presidente, alcalde, gobernador, los consejos, las asambleas, utilizamos el sufragio universal, el cual ejercemos cada 3 o 4 años, dependiendo de cuando nos llamen a las votaciones. Siendo esta la razón, que vean, este es el presidente, esta es la gente, esto es cambio en la Constitución y esto es elegir algún candidato. Claro que sí, la opción correcta es la B, consulta popular, porque la gente va a poder tomar una decisión si quieren o no el proyecto que se va a realizar en su departamento. Profe, muchas gracias por tu explicación. Claro que sí. Aparte de esto que nos acabas de enseñar, ¿qué recomendación nos puedes dar a todos los que vamos a presentar las pruebas estandarizadas de los próximos días?
Claro, este tema de competencias ciudadanas es bien interesante porque tenemos que reconocer esos mecanismos. Si vamos a encontrar algo es muy importante, podemos entrar a la página de la registraduría que están estos conceptos. Se llaman competencias ciudadanas en general, pero nosotros vamos a ver los mecanismos de participación ciudadana. Clave, referendo, cambia la Constitución. Consulta popular, la gente. El plebiscito, una pregunta del presidente. Sufragio universal, escoger candidatos. Muy bueno ese tip. Muchísimas gracias, David. Gracias a usted y a todos ustedes. Chao. Y ahora hazlo. Ingresa a nuestras redes sociales como @Grupo Formarte. Allí encontrarás ejercicios de competencia ciudadana que hemos diseñado para ti, para que afiances estos conocimientos. A todos ustedes, muchísimas gracias por seguir conectado con nuestro programa Formarte con los más tesos. Nos vemos pronto. Chao.